La expectativa de este video es que al terminar de verlo logres interpretar unos gases arteriales de una forma correcta, ya que primero es algo muy importante que debes saber hacer, pero segundo considero que no es algo complicado. Es más, es algo que parte más del sentido común cuando tienes unos conceptos previos. Así que pues bien, veamos si logramos ese objetivo. Nosotros en nuestra alimentación consumimos carbohidratos, lípidos y proteínas. Esto con el fin de que al metabolizarlo obtengamos energía. Este metabolismo pues nos hace ir hacia el ciclo de Krebs, en donde vamos a obtener tanto ATP como agua como CO2. Este ATP es el que nos da la energía. Sin embargo, ahí aparece ese agua y ese CO2. Y todo lo que el cuerpo hace, lo hace con una finalidad y no es algo aleatorio. En este caso no es diferente, ya que como precursor tenemos tanto al oxígeno como al hidrógeno. Y estos dos no nos sirve tenerlos por ahí, ya que son radicales libres que van a dañar el endotelio. Es así que el cuerpo en el metabolismo los convierte tanto en agua como en CO2, ya que así en esta presentación para el cuerpo es sencillo lograr expulsarlos. Entonces acá tú puedes decirme como, bueno, entonces ¿para qué respiramos? Si el oxígeno actúa como radical libre, mejor no lo producimos. Y no sería algo correcto, ya que primero entonces pasaríamos un ciclo anaeróbico por medio del lactato, en donde primero obtenemos menos ATP, que era nuestra función principal al realizar el ciclo de Krebs, y segundo, también el lactato es un radical libre, así que no nos serviría de nada. Y esto desde el principio ya es muy importante, ya que por ejemplo una persona que está en un proceso inflamatorio pues está gastando más calorías, lo que significa que está haciendo mayor cantidad de ciclos de Krebs, lo que significa que está produciendo tanto mayor cantidad de agua como mayor cantidad de CO2. Y el cuerpo, como tú lo sabrás, siempre busca estar en un equilibrio. En este caso, pues un equilibrio en el pH. El pH es igual al potencial de hidrogeniones, lo que quiere decir que entre mayor cantidad de hidrogeniones tengamos, vamos a tener un menor pH. Y entre mayor cantidad de pH tengamos, pues vamos a tener una menor cantidad de hidrogeniones. Por lo que aquí también podemos comenzar a incluir otra cosa. Y es que entre mayor cantidad de hidrogeniones tengamos, mayor acidez, ya que recuerda que entre menor pH tengamos, hablamos de un estado más ácido. Y por el contrario, cuando tenemos mayor cantidad de pH, pues estamos hablando de lo alcalino. Para nosotros determinar si estamos en un estado ácido, estamos en un estado alcalino, pues tenemos que saber si estamos debajo de qué valor o encima de qué otro valor. Eso quiere decir que ¿cuál es el valor normal de pH? Pues este es de 7.35 a 7.45. Ya sabes que cuando nos vayamos hacia la izquierda pues estaremos hablando de ácido, cuando nos vayamos hacia la derecha de ese valor vamos a hablar de alcalino. Así que siempre que veamos unos gases arteriales pues tenemos que entender cuál es el contexto del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente debemos buscar dónde está el hidrogenio, si está dentro del cuerpo o si está fuera. Por ejemplo, si yo te hablo de que una persona está vomitando, pues nosotros al vomitar estamos expulsando ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es HCl, el hidrogenio más el cloro. Entonces lo estamos sacando fuera del cuerpo. Entonces al disminuir la cantidad de este hidrogenio, pues vamos a aumentar el pH, por lo que vamos a tender a lo alcalino. Si yo, por ejemplo, te digo que una persona está taquipneica, eso quiere decir que está expulsando mayor cantidad de CO2, pues en este caso el hidrogenio también está yendo hacia afuera. Así que estaremos hablando de menor cantidad de hidrogenio, aumentando así el pH, yéndonos nuevamente hacia lo alcalino. Y tú acá me puedes decir, pero hey, espera, habíamos quedado en que, ok, entre mayor cantidad de hidrogeniones, más ácido. ¿Por qué? Porque el pH es igual a potencial de hidrogeniones. Pero ¿por qué acá me metes al CO2 como algo ácido? Si yo en el CO2 no encuentro en ningún lado la letra H. Y pues estás en lo correcto. Pero debes entender que cuando hay un aumento del CO2,
hay un aumento de hidrogeniones. Y es por esa razón de que nosotros hablamos de que el CO2 también nos va a actuar como ácido. Esto debido a que recuerda que en el ciclo de Krebs obtenemos tanto CO2 como agua. Esto nos da ácido carbónico, lo que luego nos provocará por un lado el hidrogenión como por el otro lado el CO3H. Este nosotros podríamos pensar que es un ácido porque tiene un hidrogenión, pero siempre se une con el sodio quedando en bicarbonato de sodio. Así que ya que tenemos esto presente, vamos a hablar en los gases arteriales de dos órganos. El primero es el pulmón y el segundo es el riñón. Y siempre que hablemos de CO2, pues vamos a poner la palabra respiratoria en ese trastorno ácido básico, y cuando veamos el bicarbonato, pues vamos a estar hablando de metabólico. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de CO2 pues estamos involucrando al pulmón, y si nosotros estamos eliminando mucha cantidad de CO2 pues estamos hablando de una alcalosis. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando hay CO2 es como si hubiera hidrogeniones, y si lo estamos expulsando pues hay menor cantidad. Si hay menor cantidad va a aumentar el pH, si aumenta el pH es más alcalino, si es alcalino hablamos de una alcalosis, y como estamos hablando de CO2 pues hablamos de una alcalosis respiratoria. Por el otro lado, si tenemos una mayor cantidad de CO2, pues hablamos de más CO2 igual a menor pH igual a mayor acidez. Por lo que en este caso, al hablar de CO2, hablamos de una acidosis respiratoria. Ahora, vamos hacia el bicarbonato. En este caso, pues hablamos del riñón. Cuando hay un aumento del bicarbonato, pues estaremos en un estado más alcalino, por lo que hablamos de una alcalosis metabólica. Y por el lado contrario, cuando hay una menor cantidad de bicarbonato, pues hablaremos de una acidosis metabólica. Para nosotros formar bicarbonato es necesario eliminar tanto hidrogeniones, amoníaco, cloro y potasio. Y pues por el lado contrario, si retenemos de estos cuatro, pues no vamos a producir bicarbonato. Esto nos sirve para intuir un paciente dependiendo de la enfermedad en la que está, qué proceso metabólico estará. Por ejemplo, una persona con cirrosis. En la cirrosis se genera mayor cantidad de amoníaco que no se está logrando eliminar. Entonces es fácil intuir de que si tenemos mayor cantidad de amoníaco, pues el bicarbonato disminuye, por lo que vamos a tener una acidosis. Y al estar hablando del bicarbonato, pues va a ser una acidosis metabólica. Si ahora a este paciente le damos un diurético para que elimine todo ese amoníaco por la orina, pues vamos a hablar de que tiene menor cantidad de amoníaco, por lo que aumenta la producción de ese bicarbonato, por lo que estaremos hablando de una alcalosis al hablar de bicarbonato metabólica. Ahora le damos a un paciente una espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. Pues vamos a intuir que el paciente, al tener mayor cantidad de potasio, no está produciendo la cantidad de bicarbonato y por ende va a tener una acidosis metabólica. Así que bien, si tú estás entendiendo esto, escribe en comentarios la respuesta al siguiente ejemplo. Tenemos una persona con síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing hay una sobreexpresión de la suprarrenal. Entonces hay mayor cantidad de aldosterona, y la aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio. ¿En qué estado metabólico está el paciente? Otro valor que debemos tener claro, además del de pH, que es su valor normal, es de 7.35 a 7.45, es tanto el del bicarbonato como el del CO2. Porque pues si no sabemos esto, no sabremos si el paciente está adecuado o si está haciendo una acidosis o una alcalosis respiratoria o metabólica. Entonces, estos valores van a depender del lugar en el que estemos. Pero aquí en el video vamos a tener como valores de referencia del bicarbonato de 18 a 22 y de la presión de CO2 de 28 a 32. Entonces, ya que tenemos esto presente, veamos un caso clínico, interpretamos el caso clínico y después vemos los gases arteriales a ver cuál es la conclusión que logramos sacar. Paciente de 18 años, conocido diabético en tratamiento con insulina. Ingresa por presentar disnea, taquipnea, ansiedad, pérdida de peso, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 28, Glasgow 15/15.
Se le toman los gases arteriales y se obtiene pH de 7.1, PCO2 de 10, bicarbonato de 10, lactato de 6, sodio de 120, potasio de 2, cloro de 120. Lo primero que debemos hacer es entender quién es el paciente, ver el contexto. En este caso nos están proponiendo a un paciente con diabetes. En la diabetes pues no logra entrar esa glucosa a las células para realizar los diferentes ciclos metabólicos, que entre esos está el ciclo de Krebs. Así que no estamos formando la cantidad de agua y CO2 y por el contrario estamos teniendo mayor cantidad de oxígeno e hidrógenos, ya que no lo estamos logrando llevar al ciclo de Krebs. Estamos en un estado más ácido. En este caso, al hablar de las células, pues sería una acidosis metabólica. Al tomar los otros datos que nos dan, pues vemos que el paciente está taquipneico. Eso quiere decir que está expulsando mayor cantidad de CO2, por lo que intuimos que puede tener también una alcalosis respiratoria como medio de compensación de ese trastorno primario. Ahora revisemos los gases que nos dieron. Primero tenemos un pH de 7.1. Como vemos, ya sabemos que al ser menor de 7.35 estamos en un estado ácido. El bicarbonato tiene un valor de 10. Al ser menor de 18 estamos hablando de una acidosis. En este caso, al hablar de bicarbonato es una acidosis metabólica. Y la PCO2 tiene un valor de 10, por lo que acá hablamos de una alcalosis respiratoria, por lo que la interpretación que nosotros le dimos es correcta. Sin embargo, si tú no tienes el contexto del paciente, acá puedes decir como, ¿qué hago? Porque pues tenemos dos trastornos. Pues en este caso vas a irte a ver el pH. Aquí pues encontramos que el pH es ácido, así que miraremos cuál trastorno es el que nos está dando esa acidificación, que en este caso es la acidosis metabólica, tomando a este como el trastorno primario y por el otro lado la alcalosis respiratoria como trastorno compensatorio. Aquí al nosotros hablar de compensación debemos mencionar a la acidosis respiratoria, ya que esta puede ser o aguda o crónica. Cuando hablamos de aguda va a ser porque no supera los 3 días y cuando hablamos de crónica porque supera los 3 días, ya que en la aguda no hay compensación y en la crónica sí lo hay. Esto debido a que el riñón se tarda 3 días en lograr compensar una acidosis, pues en este caso respiratoria, por eso el riñón lo compensa. Siempre que veas unos gases arteriales te propongo los siguientes pasos a seguir. Primero, que entiendas quién es el paciente, ya que como vimos en el ejemplo que hicimos, pues es fácil lograr interpretar qué puede estar ocurriendo al paciente dependiendo de cómo viene, de la enfermedad que trae. Segundo, es que veamos el pH, a ver si es ácido, alcalino o pues en su efecto normal. De terceras, vemos si el trastorno es respiratorio o si es metabólico. Y de cuarto, las causas, que las causas es un punto que no hemos visto. Así que comencemos con ellas. Primero empecemos con el pulmón. Acá podemos tener una acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, pues hablamos de que estamos manteniendo una mayor cantidad de CO2. Y si mantenemos mayor cantidad de CO2 es porque no lo podemos expulsar. Y si no lo podemos expulsar, pues debemos ir a ver la vía del CO2. Ya que si tenemos algún problema en alguna de las estructuras que permiten que el CO2 pues, sea eliminado, pues tendremos una acidosis respiratoria. En la vía del CO2 tenemos al sistema nervioso central, ya que acá está el sistema reticular activador ascendente, y este nos permite eliminar el CO2. El sistema nervioso periférico, la placa neuromuscular, el músculo, el alvéolo y la columna vertebral. Así que ya sabes, si alguna de estas partes no está bien, pues es probable que tengamos un problema en esa expulsión del CO2. En una alcalosis respiratoria, la causa va a ser que estamos expulsando mayor cantidad de CO2. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos está produciendo esa taquipnea. Que las causas pueden ser porque hice ejercicio, o porque me dieron un gran susto. Entonces comencé a expulsar mayor cantidad de CO2. Después pasamos a la parte metabólica.
teniendo así a la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica pues hablamos de que tenemos una menor cantidad de bicarbonato. Para saber cuál es la causa de esto, nosotros tenemos que calcular algo llamado el anion gap, que como ves no es más que la diferencia entre los iones positivos y los iones negativos. Cuando tenemos un valor mayor a 14 en el anion gap, hay una memotecnia muy buena de mis profesores que es Goldmark, que nos describen todas las razones que puede estar causando encontrando aquí a los glicoles, a la oxiprolina, al lactato, al delactato, al metanol, a ansiolíticos o anticonvulsivantes en enfermedades como la rhabdomiólisis, a la creatinina o el BUN elevados, o sea en la falla renal, y a la cetoacidosis diabética. Cuando encontramos que el valor del anion gap es normal, pues la causa puede ser una diarrea, una falla renal o el uso de algunos diuréticos. Y cuando esta está disminuida es en los casos más extraños, así que puede ser por un cáncer que está produciendo una hipercalcemia maligna o por problemas en las paratiroides. Y por último tenemos a la alcalosis metabólica, que es también fácil de intuir. Tenemos que pensar en todo lo que nos genera un aumento del bicarbonato, y esto puede ser por la excreción de las 4 cosas que te mencioné, en este caso hidrogeniones, amoníaco, potasio y cloro, o porque se está produciendo una mayor cantidad del mismo. Así que, como ves, estos son los gases arteriales. ¿Habremos cumplido con el objetivo? Espero que sí. No olvides que la práctica hace el maestro, así que entre más ejercicios hagas, entre más gases arteriales veas, más sencillo se te hará este tema. No siendo más, me despido y te dejo con otros videos que pueden ser de tu interés.